Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Buenos días a todas y a todos, bienvenidos al Impact Hub Ciudad de México. Mi nombre es Mario Romero y soy el director de este espacio. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta primera sesión del último día de lo que son los Impact Days. Esta iniciativa creada por Promotora Social México, Impact Ventures y en colaboración con Impact Hub Ciudad de México para crear estos espacios de encuentro, de diálogo, de conocimiento, con los cuales esperamos pues, fortalecer mucho el ecosistema de impacto que hay en nuestra ciudad y en nuestra región. Hoy tenemos un panel de lujo sobre el rol de la filantropía en el espacio de impacto, y para eso le voy a ceder la palabra a María José Molina de parte del equipo de Promotora Social. Perdón, muchas María José. Bueno, María José, para que pueda iniciar con el panel. Muchas gracias, bienvenidos. Hola a todos, bueno, yo soy Majo Sámano, soy Senior Associate en ELEA y creo que hoy todos estamos aquí porque creemos que la filantropía ya no es solo caridad. Hoy el capital filantrópico impulsa a través de la innovación, del propósito y de la inversión a crear nuevas estrategias que se pueden hacer más atractivas comercialmente. Entonces, en este panel vamos a descubrir cómo estas dos grandes organizaciones, que es ELEA Foundation y Promotora Social, están transformando este rol del capital filantrópico. Sí, para todo lo que ya dije. Y nos acompañan dos líderes. Gerald Veil. Algún día lo voy a lograr. Que es Executive Director en ELEA, y María José Molina, que es oficial de inversión en Promotora Social México. Y cada uno nos va a compartir cómo desde sus trincheras y haciendo cosas diferentes y desde sus puntos de vista impulsan este ecosistema. Vamos a hacer un poquito de Spanglish, entonces las preguntas van a estar en español, unas cosas en español, otras cosas en inglés. Y me encantaría que se presenten ustedes y nos cuenten un poquito de quiénes son. ¿Quieres empezar, Tocaya? Hola a todos, yo soy María José Molina, estoy como oficial de inversión en el área de inversión social de Promotora Social México. Mi trayectoria ha sido mucho en emprendimientos sociales, desde non-profit y for-profit, así como fondos de capital privado, sobre todo enfocados en temas de agricultura. Y esa soy yo. Gracias. Bueno, primero el inglés es mi culpa porque yo tengo que hablar en inglés para no se escucha mi acento tanto. But you will have to deal with my German accent in English. That's unfortunately something I cannot get rid of. I'm originally from Austria. I have a background in finance. Worked for Boston Consulting Group for a little while, and then actually started to know LATAM on a surf trip that I did for a year from Panama to El Salvador, which was obviously nice and somehow seems like I liked it, so I got stuck. And then actually joined ELEA by now 7 years ago, so quite a while. Actually, this week is my 7-year anniversary, so that's exciting as well. And at ELEA, I work a lot on our investment side, meaning looking at new investments. Also, once we are invested, I work with 5 of our current portfolio ventures. I'm actually on the board of a Mexican venture, Rutopia, which probably some of you know. But in general, I focus actually more on agriculture and now also on LATAM, where I lead ELEA's efforts. And yeah, I'm excited to be here and looking forward to the discussion.
Excelente. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar un poquito como introduciendo y me encantaría que me cuenten cuál es el enfoque filantrópico de sus organizaciones dentro del espacio de impacto. Y aquí un poquito platíquenos como de la misión, la visión, de qué se trata y qué hace. Vale, sí. So our mission is actually fighting absolute poverty with or through entrepreneurial means, and that, if you think about it, summarizes a bit what we do. So in essence, what we do is we invest in founders and their ventures that, through their business model, help people or help alleviate the living circumstances for people living in absolute poverty. And in that sense, we are to some extent a bit of a hybrid between a more traditional philanthropy, because we still have the impact first approach. So everything we actually do is first has to pass is the impact actually a fit? If it could be a great business model, a great investment case from a commercial point of view, it doesn't make sense for us, because if the impact isn't there, it just doesn't make sense. And then on the other hand, we still obviously have the side of the more classic venture investing part, where we use the same methods, tools to think about exits, to think about how we evaluate things. And that kind of enables us to work with companies that, again, through their business model, through sustainability, in that sense, through scaling, reach more and more people. And we do that on a global scale, actually. So we work in Southeast Asia, in Africa, and also here in LATAM. We currently have 40 portfolio ventures, I think 7 in LATAM. Yes, I should know that. But we are hoping to actually grow. So we're always looking for also new ventures. But that's a bit in a nutshell what we do. I'm sure we're going to learn more about it later. El área de inversión social en Promotora, básicamente lo que buscamos es apoyar a las personas menos favorecidas con capital filantrópico, siendo el capital filantrópico donativos a organizaciones de la sociedad civil. Y nos enfocamos en 5 temáticas, que son primera infancia, salud, educación, jóvenes y emprendimiento social. Desde el área de inversión social, la verdad es que estamos como en esta transición, en donde como a lo largo de la historia de Promotora se dieron como muchos donativos de forma como muy lineal, y estamos como transicionando a este como enfoque más sistémico. Y creo que va a pasar en etapas en donde actualmente se empezó un área de investigación en donde lo que se busca es como entender estas causas raíz de los problemas, y a partir de ahí encontrar estos como puntos en el sistema en donde con el menor esfuerzo vas a lograr el mayor impacto. Y esto le estamos llamando como estos puntos de palanca. Y entonces, desde inversión social, hacer inversiones mucho más estratégicas en esos puntos de palanca. Hoy el área de investigación lleva 6 meses, está haciendo estas investigaciones sobre estas 5 temáticas. Entonces, en lo que llegamos a ese lugar en donde ya tenemos claro en dónde tenemos que invertir más estratégicamente, lo que buscamos en inversión social son estas organizaciones que tienen como ciertos componentes de potencial sistémico, como colaboración con otros actores, esta visión a largo plazo, un liderazgo como comprometido y con esta visión sistémica del problema que está abordando, mucha como incidencia en política pública y pues sí, básicamente eso, pero como que esa es la transición y creo que son 2 etapas. Este año estamos como en este lugar de buscar iniciativas con potencial sistémico, sin dejar de lado tampoco las iniciativas lineales, porque muchas veces estas iniciativas como más sistémicas, los resultados van a ser a largo plazo y realmente en corto plazo pues sí, igual se tiene que estar abordando el problema a corto plazo, y hay problemas que necesitan las soluciones hoy y no podemos esperar. Entonces también está esta parte de estas organizaciones que apoyan temas como mucho más lineales, que igual vamos a seguir apoyando, pero siempre dándole prioridad
a todo lo que tiene como que ver más con estos cambios estructurales a largo plazo. Súper, qué interesante. Y, o sea, parece ser que aunque los dos tienen diferentes estrategias, todo se junta en esto, ¿no? Como en cambiar la estrategia de no solo apoyar con dinero a diferentes programas, sino construir toda una estrategia para que esto funcione. Y esto liga a la segunda pregunta, que es como, ¿cuál es el papel que juega la filantropía en estas etapas tempranas de empresas o de proyectos en impacto? Otra vez. Creo que son tres cosas. La primera, creo que es, bueno, muy claro, innovación, ¿no? O sea, no sé, pienso, por ejemplo, se necesita investigación para llegar a innovación, no sé, pienso en protocolos, en temas médicos o pues sí, en temas de educación, como esta experimentación lo necesitas y si no se tiene este capital filantrópico no existe la innovación. También creo que es capital paciente, o sea, capital paciente que puede esperar a que se validen teoría de cambio, que se cree evidencia para realmente después escalar y buscar otro tipo de capital. Y pues sí, creo que es eso, sí. Bueno, y sobre todo que el capital filantrópico puede tomar el riesgo para tomar el riesgo que otro capital no lo haría. Y entonces le da la oportunidad a los emprendedores pues sí, para crear. Bueno, dicho eso, la verdad es que desde Promotora, que una de las temáticas es de emprendimiento social, nosotros no apoyamos directamente a emprendedores porque nosotros tenemos que invertir o son donativos a donatarias autorizadas. Entonces, más bien lo que hacemos es apoyar proyectos que apoyan a los emprendedores y que les dan ese espacio para innovar y crecer y experimentar, sí. Yeah, that's actually interesting because we obviously invest in ventures, but I mean with quite similar goals. So like we also see what you actually mentioned around patient capital, that we think, for instance, we see a gap between, especially if you look at specific sectors, between early capital, so friends and family, some accelerators, and then to get to the actual commercial capital. And that obviously depends very much on the sector. So if usually things, for instance, if you are in fintech, that might be different. If you are in the US and do some stealth hype venture, that might be different as well. You might be able to raise millions without even having a product. But that's usually, so we actually work in 4 sectors that we think are different in terms of, and actually, if I just go through them briefly, it's agriculture, it's last mile, so it's informal retail, it's employable skill building, so education that gets you a job, and then the last one is climate and livelihood. So those are ventures that work, on the one hand, have a strong climate impact, but working with people living in more vulnerable areas. And if you just look, for instance, at agriculture, I think that the role that philanthropy has there is really, there might be some areas in agriculture, like more the tech part of it, that might be interesting for like the more classic venture part, the more classic venture capital part. But if you go a bit closer to production, and that doesn't mean there isn't any tech, but still you actually grow stuff, then that usually needs much more time and needs patient capital. And there we see the role of philanthropic capital really in bridging that gap and helping those ventures actually get ready for the next step in the journey, which then hopefully is commercial capital or just sustainability in itself. And that means we, on the one hand, provide the capital, which is clearly important, but then also the whole support around it. So our role is really, we also think that there needs to be a lot of capacity building, a lot of working with the founders, opening our network,
And yeah, but ultimately with the goal of getting them to actually grow, get ready for commercial capital, and then also to obviously have more and more impact over time. But yeah, we just think that takes in certain sectors, especially if you work with a more underprivileged population, it just takes a lot of time, and it's not really realistic to come in with commercial capital right away. And that's where we think philanthropy plays a role also in investing, and obviously also still has a role in more like classic grant giving circumstances as well, which we do at times as well, but our main part is actually equity at this point. Súper, suena como que el valle de la muerte para las empresas de impacto es mucho más grande, mucho más extenso, mucho más costoso que para cualquier otra startup. Entonces, justo a través del capital paciente y de la mayor como potencial para tomar riesgos, la filantropía desde cualquiera de los dos ángulos es donde ayuda, ¿no? Siempre habiendo esta innovación del lado de los emprendedores y buscando el cambio sistémico. Y una vez que ustedes ya saben en qué van a ayudar y en todo, ¿cómo definen y miden el éxito de sus intervenciones filantrópicas? Yeah. So for us, then, if you think about it, it's clearly then the two sides again. So on the one side is the impact side, and the other side is the commercial side. And if I dive deeper into the impact side, it's in the end, again, we want to alleviate absolute poverty and change the living circumstances for people living in absolute poverty. And that, I mean, I guess we have a lot of entrepreneurs here as well. You all know that there might be very different approaches with very different impact as well. So just if you think of the intensity can be very different. So there's difference if somebody gets a job as part of the business model versus some others might get access to a product cheaper, which is also great, but just not as deep. And then the other part of it is the scale. So obviously some ventures reach much more people. Again, there's usually a bit of a trade-off between intensity and scale. So now just having an example, we have an Indian venture actually that does training or education for kind of medical near jobs. So not doctors, because those are obviously you have to go through a good university. You might not have access to it if you come from somewhere in rural India. But they actually build exactly in India, it's like tier 2 or tier 3 cities, so like more rural parts, where you then build, they have centers that give certified educations for jobs around, like, for instance, X-ray technician, or also just administrative jobs in hospitals. And ultimately through that and through financing, those people are able to access, a quite life-changing job because they wouldn't have access to actually that otherwise. And that's super deep impact, but obviously it might not be, in India you always talk about large numbers, but it might still be several thousands, maybe tens of thousands, but it might not scale into the millions because obviously it needs a lot of effort. Versus, again, if you have a company here, actually in Mexico, we are currently closing with a company that provides or like deals with how informal shops, so like the mom and pop shops get goods, be it alimentation, be it other goods, cheaper, and ultimately then also give those products cheaper to actually the people living in more disadvantaged areas. And there, if you think about it, obviously the impact for an individual is not as high. Yes, you get access to cheaper products, but it's obviously not as life-changing as getting a job. But you actually can scale into the millions, so the scale is much, much higher. And that's, if I think of the impact side again, that's one thing that we need to kind of get a grasp of, and that's why we have our own impact measurement methodology, which is the first part of when we look at exit, or like at success, is the first interesting part where we obviously have our expectations. So like this methodology, if you want to learn more about it, we have a white paper on our website, so I'm not going to go into
detail now, but obviously makes a trade-off between how many people you reach, so the scale is an important part, and then also how intense it is. So we have different tiers of changes, 9 of them, and that we kind of weigh. And again, a job creation part has a much higher weight, and that helps us to compare ventures, make decisions based on a kind of more quantitative part, look at effectiveness, formulate goals, and then ultimately also look into the success part of it. And then the second part is the commercial part, where obviously there's one part of it is just we want to be able to support ventures that can grow and sustain themselves. And on the other hand, since it's an investment, we need to do an exit at some point. Otherwise, it wouldn't be an investment. It would just be a grant or like a donation. And there, our actually success measure is if you look across our portfolio that we want to get our capital back. So we don't need to have a 10x return or anything, but we want to get our capital back, which though means if you look at an individual venture that you still need to expect more because some of them will actually fail. So to make it up on the portfolio level, we might still want to see a bit more than just getting the capital back. But that's the goal that we have, because it's just we recognize it's not realistic to work in the areas that we work with and have a commercial return. And yeah, that's how we think of success. Bueno, pues nosotros lo que buscamos al final son estas como transformaciones estructurales, ¿no? Entonces, creo que son cambios que se van a ver a largo plazo y no tenemos tan claro cuál va a ser esta métrica a corto plazo. Pero básicamente cuando evaluamos un proyecto, lo que nos preguntamos es una iniciativa que está desatando cambios sostenibles, está abordando una causa raíz de forma colaborativa y a largo plazo. Y un poco en la forma de medir el impacto con las organizaciones. El modelo que estamos tratando de buscar es esta filantropía basada en la confianza, en donde las organizaciones son las que están en el trabajo en campo, las que tienen el contacto directo con los beneficiarios, ya son los que saben realmente qué es lo que se tiene que medir, cómo se debe medir. Entonces como que nos buscamos como colaborar de cierta forma y no imponer ningún tipo de indicador o medida que pues muchas veces ellos están en la operación y cuando tú como inversionista le impones el que mida o haga de cierta forma, solo les pone una carga adicional que no les aporta valor a ellos, y la idea es que aportemos valor pues de los dos lados. Y quitar esta relación de poder, ¿no? Esta relación de poder en donde como yo te di el dinero y yo tengo el dinero, te pido que hagas hagas las cosas de cierta forma, y entonces es más como respetar a los emprendedores y a las organizaciones que ellos midan el impacto como ellos creen pertinente. Y lo que buscamos al final es el reporte, por ejemplo, de cierre con una organización. Lo que vamos a buscar es esta reflexión y este aprendizaje de los dos lados en cuanto a... es una conversación en donde lo que se busca es qué aprendimos, cuáles son las áreas de oportunidad, cómo podemos mejorar, y no más que estar midiendo si cumplieron el resultado o no. Pero bueno, eso es como a nivel de cada inversión en cada proyecto, y a nivel promotora se creó esta área de estrategia e evidencia de impacto, y ellos son los que están midiendo como el impacto del portafolio, tanto de inversión social como de Impact Ventures. Y sí, creo que así es como medimos el impacto. Creo que es como el tema más ambiguo, ¿no? Dentro del ecosistema de impacto. ¿Cómo lo mides? ¿Qué es success? ¿Qué es un éxito? ¿Cuándo no lo estás haciendo? Porque al final del día hay mucho impacto indirecto. Entonces, podríamos hablar de esto todo el panel, pero cada quien con sus metodologías. Yo creo que lo más importante es que si buscan capital, entiendan cómo lo mide quien les puede dar el dinero y tratar de acercarse a esas políticas o a esas KPIs que tienen. Y
hablando mucho de esto que platicábamos como del impacto de acercarnos a comunidades que toma mucho tiempo, toma mucho dinero, toma mucho trabajo, es difícil el volumen, es todo esto. Hay veces que se pierde un poco la innovación. Es como muy costoso el CAPEX como para seguir innovando. Entonces, ¿qué soluciones tienen ustedes o cómo fomentan la innovación dentro de el ecosistema de sus emprendedores, de sus aliados? Pues creo que lo más importante es como crear el espacio, ¿no? El espacio pues de reflexión para pensar diferente. Entonces, un poco bueno, a ver, primero, desde promotora creo que se están creando espacios como, no sé, ejemplo, junta de pensamiento sistémico. Entonces es juntar al equipo y pensar en cómo abordar la parte sistémica o cómo, pues no sé, es como abrir espacios de reflexión. Y creo que eso pasa a nivel organizacional y a nivel de inversión social. Lo que buscamos con las organizaciones, pues no sé, por ejemplo, un espacio que estamos buscando, y esto es como solo una idea que estamos ahorita trabajando con otras organizaciones, pero es un laboratorio de prototipos, en donde, sobre todo en el tema de organizaciones de la sociedad civil, no existen espacios de innovación. Para emprendimientos está que si la aceleradora, el bootcamp, hay mil cosas, pero para organizaciones de la sociedad civil realmente no existen. Entonces queremos abrir este espacio en donde se creen estos prototipos, ideas, y sobre todo queremos que sea de forma colaborativa para que, pues sí, para que de ahí se creen ideas entre organizaciones y se pueda como crear esta innovación y pensar de formas diferentes y abordar de forma diferente un problema. Otro espacio que vemos es pues en la parte económica, ¿no? Estamos ya buscando donativos multianuales y eso creo que le da a las organizaciones cierta paz y le abre el espacio de pensar cosas diferentes, de poder, como ya tienen asegurado cierta parte de su presupuesto, como poder pensar, ok, existe esta necesidad en mi población que no la había podido abordar porque no tenía los fondos, puedo pensar abordarla ahora de otra forma. Entonces creo que es otro espacio y el otro espacio creo que ya lo mencioné, pero pues sí, son estas partes de, pues en la evaluación con la organización, en donde se abre el espacio de reflexión y de aprendizajes. Ahí se pueden abrir también ideas, ¿no? Como no funcionó esto o sí funcionó y creemos que va a funcionar mejor de esta forma. Y pensar como en, ¿por qué no hacemos un piloto de esto que no sé, por ejemplo, un proyecto que está abordando una temática con docentes y con estudiantes y creemos, ok, para cerrar el círculo creemos que tenemos que involucrar a los adultos, pero hoy no tiene la capacidad, a los padres de familia, perdón, pero hoy no tiene la capacidad la organización de hacerlo. ¿Por qué no lo piloteamos? ¿Se podría o no se podría? Y creo que ahí es donde sí, el abrir esos espacios es donde encontramos que apoyamos para la innovación, sí. Yeah, I think here again we probably are a bit different in terms of like it's quite interesting what you say about how you create innovation spaces within organizations, also within the civil part, and I think that's here obviously we again work more through our ventures. And in the end, like we need to stay, so innovation happens by us needing to stay on top of what are the newest kind of developments, and then obviously support the founders as well to kind of think further. And that we do on different levels. One of them is actually one important part is our practice group. So we have, for the 4 topic areas that I mentioned, we have each formed group of people with within the organization who are basically the experts for this group. So for instance, in my case, it's actually agriculture. And that means that every potential venture that we look at, well, everyone that has a bit more potential, not everyone, actually has to pass through a discussion in the practice group before it can go to our investment committee who makes the decisions about investments. And that, on the one hand, helps obviously us to build this expertise that we see what's actually happening in the space.
And we also use this group of people to, like, if we have our articles that we want to share, if we invite outside experts to build our own knowledge and ultimately stay on top and make sure that we kind of bet to some extent or partner with the right ventures that make the most sense in terms of impact creation then as well, because innovation in the end for us is also then important to is not a goal in well, I mean, it's important and it's a goal in itself, but not a goal in itself, because ultimately we just want to create effective impact. And that's more how we do it in-house, and there's a few other initiatives that we do around how we communicate with the team. We also have in South Africa, where we have a hub, and also in Switzerland, we partner with a university each, where we also have involvement in education of the next generation of founders, and might be looking at something like that in Mexico in some time. And then we also organize our entrepreneurs, our portfolio, in what we call the entrepreneurs community. And that is basically the other part, the more external part, where we make sure that the learnings from one entrepreneur, or like the exchange happens about learnings from one entrepreneur to the other. That might be specifically valuable if it's the same sector, but a completely different region, because then obviously it's not as difficult to actually share, because it's not your competitor. There might also be some value if you have the same region. And we do impulses, maybe things that we get from the practice group. We have, again, expert sessions, and we also do meetings from time to time, either within the region, or also every couple of years we do a global meeting of all our entrepreneurs, where next year is actually going to be one, because it's our 20-year anniversary as an organization, and that's going to be a big topic for us. But ultimately, we want to use that community to also then, to foster exchange, and also ultimately then also innovation, and support each other. Ya, ahora sí. Es súper interesante cómo el valor agregado no tiene que venir solo de nosotros, pero también como de los demás, ¿no? Entonces esto que hablabas como de el apoyo de otros emprendedores, de otros actores para compartir learnings, agrega valor. Y pregunta intermedia, esto que hablabas como de construir estos espacios, que creo que es más o menos lo que nosotros ya tenemos dentro de Promotora Social, ¿es algo que solo lo ves en Promotora o ves a otras como fundaciones también abriendo estos espacios y que después se pueda hacer como una comunidad, o son pioneros? No, creo que la verdad, a ver, desde todas las fundaciones, todos creo que estamos abordando ya los problemas de una forma diferente. Creo que ya poco a poco todos empezamos a salir de una filantropía tradicional y abordar las cosas de una forma diferente. No creo que es como solo de Promotora. Justo tuvimos un evento en marzo con Otto Scharmer, en donde vino como muchas figuras del mundo filantrópico a Promotora, y fue justo eso, fue pensar diferente y pasar de esta filantropía tradicional a una filantropía en donde pues sí se empodera mucho más a las organizaciones, y es un tema mucho más de co-crear y colaboración, y como que todos con un objetivo en común, y creo que había todo este mundo de filantropía comprometido con este cambio, así que no te diría que es como solo Promotora, no. Estaría cool, pioneros. Bueno, y hemos hablado mucho de cómo desde nuestras trincheras apoyamos a estas instituciones y a estos emprendedores, pero también está padre ver cuáles son los retos que ustedes ven y que ustedes tienen y cómo los enfrentan. So for us, like the challenge, again, if we look at it from the venture perspective, is really scaling. And it's exactly, I mean, coming back to what I said before, that we want to get the companies
basically to the next steps, ideally towards commercial capital or organic scaling. And that, if you think of it, that obviously needs, I mean, philanthropic money in the end is finite. So we need to be, first of all, very selective where we put it, and also need to draw in as many partners as we can. And again, the challenge is to get the companies to a level where they can tap into commercial capital, because that then obviously has a larger scale. There is much more, and ultimately also makes much more sense if the trade-off between impact creation and commercial value creation is limited, because, well, then it's kind of a win-win for everyone. It's not working in all places. That's why also like our model has its merits, but doesn't work, for instance, in specific areas where more traditional grant giving is necessary. Also, if you look at kind of conflict areas, if there's just no market, you cannot build a business model. But in general, we think the main challenge is to draw in more and more people. In the end, it's not a competition on the funder side. It's a collaboration. So that's why we also invest a lot into our network. Want to get to know as many other investors as possible. Want to make sure that we understand each other, that we build something actually together and not against each other. And that's, I think, is one of the main challenges. The more capital, the actually better, I guess. So. Para nosotros, creo que los retos que encontramos es escalar estas iniciativas, porque no es lo mismo escalar que replicar. Hay contextos muy diferentes y cosas que funcionan en un lugar no necesariamente van a funcionar en otro. Entonces, encontrar estas iniciativas que tienen estos componentes de escalabilidad, pues es retador. Otro de los retos que tenemos es lograr que las organizaciones colaboren entre ellas. Al final, sí, o sea, las organizaciones tienen pocos recursos, pocas personas y están haciendo una tarea heroica. Entonces, muchas veces el pedir que colaboren los desenfoca. Entonces, ese también ha sido un reto, la parte de colaboración. Pero creo que poco a poco, cada vez más vemos redes de organizaciones o una organización articulando varias otras organizaciones. La verdad es que poco a poco hemos visto ese cambio. Y otro reto es esta parte como de la visión a largo plazo. Las organizaciones están acostumbradas a recaudar fondo en este año, entonces su visión se vuelve como muy de corto plazo y lo que pueden lograr en ese año. Y cómo cambiar ese chip a pensar a largo plazo y cómo logramos cambios, pues cambios más transformadores a largo plazo, es retador. Y es por eso por lo que nosotros ahorita estamos apostando a donativos multianuales y cómo pensar a largo plazo, sí. Sí, creo que eso. No, pues retos complicados. Creo que lo más difícil siempre es poner a todas las gentes de acuerdo, ¿no? Para lo mismo. Entonces, invertir en la comunidad, invertir en coalianzas, coestrategias, en el win-win strategy es lo máximo. Y última pregunta, y yo creo que mi favorita. ¿Nos pueden compartir un ejemplo, puede ser su favorito, su menos favorito, de un proyecto innovador que hayan apoyado y que lo hace tan especial? Well, I mentioned Rotopia before. I'm probably mentioning it because it's here in Mexico, so probably it's the most relatable. And it also exemplifies our model. So Rotopia, for those who don't know, is basically a sustainable travel company who at the core deals with the problem of massification of tourism in Mexico. And Mexico is obviously it's one of the top tourist destinations in the world. But I'm not 100% sure about the statistics, but I saw a few that I think like 80 or 90% basically go to Cancun, to La Ciudad, and to Oaxaca, likely. And I think even like 40, 50 already just go to Cancun alone and probably think that that's Mexico. I haven't been actually, so maybe it is. I mean it is Mexico, but probably a different picture. And there's just so much more in
in the country, which I also still have to see. But there are like so many other beautiful spots, so many communities who have a very authentic way of, who can offer very authentic experiences, but just don't have the means or the skills to build like an experience that you can actually sell to kind of a modern tourist who also looks for a bit of comfort and organization, and you need to kind of deliver a certain value. So Rotopia curates those experiences, works with rural communities, indigenous communities in more remote parts of Mexico, and then offers those as packages or as trips to its clients, to tourists who want to see also different parts of Mexico. And obviously here you can see again when you scale that, so the more of those trips, obviously the better from a commercial perspective, but also the better from an impact perspective. So like the more money actually flows into places that otherwise wouldn't get access to any of those tourists, and builds alternative income streams for those communities. And yeah, we invested like a year ago, and obviously the exit is far away, but we hope that they can grow, and they're on a good path. And then at some point we will be able to exit, and that's kind of then would be the conclusion of our model. A lo mejor les puedes compartir como cómo se ve una de estas experiencias y platicar, por ejemplo, en Mérida. Sí, bueno, tú lo sabes también. So in Yucatán, actually around the flea, we were also going to an indigenous community there, which then they built an experience. Or the one great thing is that they have a really nice cenote in their backyard, which is already nice in itself. But then they also build an experience around it in terms of like we actually cooked cochinita. Yes. Actually, we didn't cook. We cooked the one for the next day because obviously it takes a lot of time. So the one we ate was the one from the day before. So we hope that we did a good job, and the next ones also actually enjoyed it. But then you get to like experience how they actually do that, like the more traditional form of making the kind of spices. We also went to the farm in the area, talked to the farmers there, and we're just integrated in kind of that. I mean, I understand it's not a day-to-day thing there because it's a special meal, but into more traditional ways of living, and then could also enjoy a bath in the cenote, which was nice as well. Pues, a ver, es que creo que en la parte como de innovación lo hay como diferentes formas de verlo. No sé, lo pienso como en una empresa está para la parte de innovar tu modelo de negocio o innovar el producto que tienes o innovar tus procesos. Entonces, como en la parte de organizaciones de la sociedad civil, si vemos innovación, creo que puede ser desde el mecanismo de financiamiento hasta la forma de abordar el problema. Entonces, si lo pensamos como este mecanismo de financiamiento, un proyecto que apoyamos es uno que nos invitó ONU Mujeres, en donde es un mecanismo de pago por resultados. Entonces entra un inversionista para la implementación del programa, se establecen como ciertas métricas y ciertos milestones que se deben de cumplir, y dependiendo de esos milestones, tú pagas ya como por el impacto, ¿no? Como si se logró esto, pagas por el impacto y pagas por el resultado, y existe como este organismo verificador en donde es el que dice como se cumplió o no se cumplió la meta. Y ese es como un modelo innovador, por decirlo así, en temas de financiamiento de forma filantrópica. Y un modelo que nos pareció bastante innovador de las formas de hacer las cosas, que la verdad fue una grata sorpresa, fue una organización que ve a niños con cáncer. La fuimos a ver, la verdad es que pensamos que iba a ser un tema súper lineal, o sea, apoyan al tratamiento de los niños con cáncer y es una labor increíble porque los salvan, pero ya está.
Y la verdad es que al final resultó que trabajan con un hospital en Estados Unidos, están articulando a todos los hospitales de México. El problema es la mortalidad de los niños con cáncer en México es muchísimo mayor a países desarrollados y el problema es la detección temprana. Y entonces el tema es que no tienen el diagnóstico a tiempo, no tienen el diagnóstico certero. Entonces, cuando no tienen el diagnóstico certero, se puede como, digo, no quiero entrar en temas técnicos, pero como dar de más quimioterapia que puede afectar al niño y puede causar mortalidad, ¿no? Y lo que están creando ellos es que se cree como un sistema de diagnóstico adecuado en todos estos hospitales, en todos los hospitales de México, públicos, claro, y articular a todas estas organizaciones de todo el país para que los niños lleguen a tiempo, para que los niños tengan el transporte para llegar al tratamiento. O sea, es como todo un sistema que se está moviendo para que este indicador de mortalidad infantil en México cambie. Entonces es como algo que, entonces sí, ese proyecto la verdad es que es súper innovador y sí, la verdad es que los proyectos como más innovadores que vemos es cuando se articulan las organizaciones y se busca como una solución en común con un objetivo concreto entre todos. Me encanta. Siempre creo que cuando platicamos ya cuáles son los proyectos, se entiende todo lo que platicamos antes. Y como tenemos tiempo, yo les voy a contar uno más de los que tenemos en el EA. Esta empresa se llama Nilus, estamos en contracting con ellos y ellos ayudan a resolver el poverty tax. Entonces, las personas con menores recursos les cuesta más dinero acceder a los mismos productos que nosotros. Entonces, digamos que un bote de leche en la Ciudad de México cuesta 20 pesos, en comunidades marginadas cuesta cerca de 40, 50 o 60. Entonces, lo que hace Nilus es que a través de mujeres líderes de comunidad las emplea y distribuye estos productos al mismo precio. Y las mujeres de comunidad reparten en el área, lo que hace también que las personas que viven en esa comunidad no tengan que transportarse mucho tiempo hacia lugares donde pueden encontrar estos, dejar a los niños solos, pueden trabajar. Entonces son como este impacto indirecto del que hablábamos antes también, no solo proveer de productos básicos. Entonces, hay muchos lugares, turismo, healthcare, last mile, retail, o sea, todos los lugares donde tenemos oportunidad de ayudar, de construir, de invertir y creo que desde nuestras diferentes trincheras y apoyando diferentes proyectos, uniendo a toda esta comunidad sistémica de la que hablaba mi tocaya. Podemos de verdad hacer un cambio. Y me gusta cada vez más ver cómo este dicho de impact investing o de impacto es menos raro. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo quiere estar ahí y tratemos cada quien desde su trinchera de hacerlo aún más grande, de que sea el nuevo normal y de que todas las empresas tengan su lado de impacto desde donde lo quieran hacer. Y muchas gracias por acompañarnos y abrimos a preguntas si tienen. Sí. Ahí vienen. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto, Edgar Mercado. A mí me encantaría plantearles un problema que yo veo desde mi trinchera. Yo tengo una empresa que generamos soluciones de impacto en comunidades habitacionales de vivienda asequible. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho y donde no estoy viendo el capital filantrópico. Hoy en México hay 30 millones de familias viviendo en estas comunidades y en estas colonias. Y en esas colonias es donde se está generando la máxima pobreza urbana que existe en México. Y México hoy sufre un problema de inseguridad, de deterioro del tejido social, y es ahí donde no estoy viendo el capital filantrópico. Nosotros estamos en campo, y entonces estamos en colonias donde hay 25,000 viviendas, 30,000 viviendas, 15,000 viviendas, familias viviendo ahí, donde los niños están creciendo sin educación, en la calle, se empieza a deteriorar el tejido social, por eso tenemos los problemas de crímenes, inseguridad, no hay electricidad, no hay recolección de basura. Entonces, a mí me gustaría poner sobre la mesa esto. Hay un gran problema en México en términos de pobreza urbana
Y yo personalmente, que estoy en esas colonias con mi equipo, no veo cómo está llegando el capital filantrópico. Entonces, sí me gustaría ponerle sobre la mesa eso para ver cómo podemos construir algo que lleve ese tipo de capital a esas personas, que a mí personalmente me preocupa mucho la pobreza urbana, ¿no? Porque eso es lo que más deteriora nuestras comunidades. I mean, I think from our end, happy to actually talk about it, but also like afterwards. But in general, I mean, it's a fact that there's many problems, and as I said before, like philanthropic capital is finite. And for instance, I mean, us ourselves, we have a specific focus, and then it depends a bit. Like, okay, there is a reason why we have this focus, and that's why maybe we actually don't get there. And I mean, that's, yeah, again, that's there has to be different players. Maybe that's also, I mean, in other countries, it's probably also a government issue. I understand that philanthropic capital could play a role there. It's probably also rather capital intensive, which again, on the finite part of the capital is maybe then an issue. Well, what I'm saying is basically there's gonna be, unfortunately, a lot of problems where we just need more capital in the end. But yeah, happy to actually see whether that's something that could be a fit for us as well in the future. Igual, creo que feliz de platicar. La verdad es que desde Inversión Social nos llegan a nosotros las iniciativas, no nos llegan así específicamente como el problema tan complejo como lo planteas. Creo que son como componentes del problema como empleabilidad, educación, pero no como el problema tan complejo como lo planteas, pero sí, creo que platiquemos. Nos encantaría, creo que, saber más. A ver, una pregunta para Elea y para ti, María José. Si tengo un grupo de empresas que quieren participar en esto, ¿cuál es el procedimiento? Perdón, ¿y qué requisitos fiscales necesitamos tener para poder hacerlo? Bueno, en primer lugar, el requisito fiscal para nosotros tiene que ser donataria autorizada. Nosotros solo damos donativos a donatarias autorizadas. El proceso, pues básicamente es contactarnos, tenemos como esta primera llamada de acercamiento, entender si pasa nuestro filtro, que es como que está alineado a nuestros valores, a lo que buscamos. Y sí, como mucho la parte como de liderazgo. Y de ahí la verdad es que tenemos como un formulario para llenar. En base a eso nosotros hacemos una evaluación y ya, la verdad es que es bastante sencillo. Ese es el proceso. Entonces lo difícil es sacar la autorización de ser un donatario con el fisco. Sí. Lo difícil es tener un proyecto a largo plazo que resuelva un cambio sistémico para que funcione. Sí, bueno, en este sí, caso como criterios, algo sí importante de ustedes mencionar, como criterios tenemos la parte de liderazgo, que creo que ya lo mencioné, el equipo, que realmente sea una solución que ya tiene tiempo implementándose, por lo menos 3 años, la parte del impacto, o sea, como que sí buscamos que de cierta forma existe este impacto comprobado, y la organización, o sea, que la organización que sepa ejecutar, pues sí, un poco el tema de transparencia, porque en esta como filosofía de la filantropía basada en la confianza, sí necesitamos como también esa parte de transparencia de la organización. Y si son organizaciones incipientes, lo que hacemos es ayudarlos en la parte de fortalecimiento institucional, más que en un proyecto en sí. And yeah, from our end, I think there's 2 ways to think about it. The first one, I mean, we're always happy to get capital. But to be honest, we are currently solving or like looking at the challenge on how to do that in Mexico and in other countries. We've given you still the fiscal benefit of a donation, because in other markets where we are, people that give us money donate at larger scale, and then they actually can deduct it from their taxes, which is obviously one of the benefits of doing philanthropy from a tax optimization perspective.
And that would enable us to kind of manage that money and use it where we think it's the most effective, obviously also then in discussion with you. And the other one is if you, with your group of companies, actually work in certain areas where you think, okay, this is, or like you know certain ventures that you want to work with. And the important part here is that it has to be ventures. We wouldn't do a project within, for instance, one of your organizations that we then also work with. Likely not, because in the end, it needs to be like a business model, needs to be like an exitable venture. But if there's something that you want to work with, we're always happy to actually hear as well. You can provide them funds. We can be one of the co-investors, or you work with them in other ways. And maybe if it's a fit, then obviously we would also be interested in investing. And that, I think, are two ways that I could think about it. Nos han contado muchísimo de los proyectos y de cómo el capital filantrópico transforma. Pero ¿cómo le hacemos para hablar hacia atrás? A lo mejor en Suiza hay una cultura grandísima de que personas físicas y empresas donen a la filantropía para que la filantropía pueda donar y aportar capital catalítico. ¿Cómo le hacemos para crecer esa narrativa en México, en Latinoamérica, para que más empresas, más high network individuals puedan empezar y empiecen a voltear más hacia donar a estos espacios y no quedarnos nada más con el lado de los proyectos y ver cómo se rescata? Pues a ver, creo que empieza como por crear evidencia, ¿no? Y crear evidencia que lo que se está haciendo funciona. Y pues sí, invitar, abrir la participación, hacerlo tú, compartirlo. Pero sí, o sea, creo que es mucho crear evidencia de lo que, de cómo desde el capital filantrópico sí se están creando estos cambios. Yeah, maybe I can briefly, before you speak to Mexico, I can briefly talk about Switzerland, because it's been also a journey there, actually. And it's been actually about evidence building as well, especially our model of taking donations, tax-exempt donations, and actually investing them is a quite alien concept for tax authorities. And there was a lot of like evidence building as well, a lot of lobbying actually, or like discussion with the government, which ultimately for us, I mean, we're doing this for many years already. We were in Switzerland actually a special NML for a lot of time, and actually I think this year Switzerland, or at least parts of Switzerland, so like a specific region, the region of Zurich, and I think others, opened up the general guidelines, which means that now what we are doing is more openly available to other organizations as well. But obviously, I mean, that took a lot of time. We're talking here about many, many years, a lot of like discussions, a lot of evidence building. And obviously the culture there is then also the tax incentive helps to attract people to actually then donate. But it's, I mean, that's one part of it. I think it's not the only one. It's probably also just the culture of how capital is managed, what people want to give. And that's maybe where Majo can talk more about LATAM and Mexico than me, actually. Yo creo que tenemos un misconception muy grande en toda Latinoamérica de que cuando donamos se pierde el dinero. O se roba el dinero o se va a lugares donde no está haciendo un impacto. Y creo que nosotros tenemos en nuestras manos la innovación y el cambio con la evidencia, enseñar que esto ya no pasa y que se puede hacer diferente. O sea, de todas las personas con las que yo he hablado, que les cuento el modelo de negocios de LEA, no hay una persona que no esté interesada, que no le parezca alien este sistema y que diga como, wow, ¿cómo se puede hacer esta transformación? Entonces creo que es mucha responsabilidad de nosotros de contar cómo estamos cambiando el ámbito de la filantropía y cómo lo podemos hacer crecer, cómo no tiene que ser cada año tener que dar dinero, sino cómo podemos hacerlo profitable. Perdón por mi Spanglish, es culpa de Lea. Nos da tiempo para una pregunta más. Pelense por el micrófono. Hola. Perdón. Y hacemos networking después, entonces Okay, no sí. se preocupen. Dos breves preguntas. Luis Sánchez,
si ustedes han pensado en justo en los mecanismos para apoyar a colectivos o gente que justamente no tiene una organización consolidada, porque sí se ha observado que un bloqueo es no tener una donataria y no estar consolidada. ¿Se han imaginado algún proceso para generar pues que los que están en colectivo puedan pasar hacia ese otro lado? Y mi segunda pregunta es, justo yo veo como que ciertos temas que están en boga, siempre es medio ambiente, jóvenes, educación, ahora género, feminismo, y justo un tema que nosotros habíamos estado trabajando, tenemos un proyecto, es cómo integrar a un sector de la población que son las personas mayores, que son súper invisibilizadas por su edad, ¿no? Y que tienen una cuestión de exclusión y abandono y tanto social como económico, ¿no? Entonces hemos observado que son un sector, o sea, y que vamos hacia esa tendencia y nadie las está observando, y que siento que a diferencia de pues, principalmente países de Europa, en donde ya han estado iniciando iniciativas en Latinoamérica, nos va a explotar la pelota un día en la cara, porque no estamos haciendo estrategias de inclusión social para personas mayores, y que pues demográficamente vamos a ir para allá, ¿no? Entonces, si justo dentro de sus iniciativas tienen, más allá de las líneas de acción que ya tienen estipuladas a lo mejor anual o bianual, líneas de acción que se pueden ir generando poco a poco a largo plazo. Gracias. Yes. Okay. I think most of the question maybe not, we might not be the best place to answer. I think the second part of it is actually the part working with the older generation. And I think I mean, again, what I said before, there's certain problems that you can build a business model around and certain problems that you just can't. And I think that might be the two that you described might be, or like the things that you described might be things where in the end it's a good example where a model like ours maybe doesn't fit as well. But having said that, there's still certain angles. So for instance, we actually recently looked at a company and are still interested that works with caregivers, especially for older people, and works around certifications, around technology, around enabling, around community building exactly for this group of people, because obviously there's a market, and obviously there's a problem also in terms of like a lot of it is in informality, and there is a value in actually formalizing that, building the education around it. But again, it's limited to obviously to families that are able to afford a caregiver in the first place. And I think like what you described around solitude and so on for people that maybe don't even have a family anymore, that, I mean, in the moment I just haven't seen a business model, and that's probably, as you described, maybe more a government problem or like classic philanthropy problem from our perspective. Primera pregunta, creo que la respuesta es no. La verdad es que desde promotora sí estamos limitados a que necesita ser donataria autorizada. Creo que hay formas de darle la vuelta y, no sé, puede ir los fondos a una donataria autorizada que a su vez puede ir al colectivo. Creo que hay formas de hacerlo, pero sí, desde promotora estamos limitados a donativos a donatarias autorizadas. Y la segunda parte de la pregunta, o sea, específicamente desde inversión social, no es de nuestras temáticas tercera edad, pero creo que hay proyectos, por ejemplo, en salud, que van muy alineados a apoyo a personas de la tercera edad, o educación, que puede ser educación continua. Entonces también creo que hay formas en donde sí estamos abiertos a ver proyectos de la tercera edad. Sí. Súper, pues viendo el tiempo, muchísimas gracias por venir. Espero que les hayamos dado una probadita, una visión de la transformación que hemos tenido en la filantropía. Y por favor acérquense para más preguntas. Somos 3 de LEA hoy aquí, veo mínimo a 4 de promotora social, entonces felices de hablar con todos ustedes. Muchas gracias, María José y Gerard,
por su participación. En nombre de Promotora Social, Impact Ventures, Impact Hub, les entregamos estos reconocimientos por haber participado en la edición 2025. Ese es el de María José. Perdón. Edición 2025 de Impact Days. Gracias por compartir sobre este rol que tiene la filantropía en el ecosistema de impacto y de inversión. Y como bien mencionó María José, pues están en su casa. Bienvenidos a Impact Hub, pueden quedarse. Hay café, hay juguito, hay fruta. Y vamos a seguir la jornada el día de hoy a las 12 y luego a las 3 tenemos otros eventos para que también puedan quedarse a aprovechar el espacio. Muchas gracias nuevamente y un aplauso para nuestros panelistas.